Buenos días, señores sinodales. Mi nombre es Lenin Teobaldo Arroyo Baltán. Soy estudiante del doctorado de Ciencias Jurídicas de la Universidad para la Cooperación Internacional México. Hoy, 23 de junio del 2017, presento mi trabajo final de grado que lleva por título La cuestión del sujeto-naturaleza frente al cambio de paradigma, debates y desafíos de su reconocimiento tras el debilitamiento de la idea antropocéntrica y el paso a una biocéntrica, el caso de Ecuador. Son tres los aspectos relevantes de la justificación de esta investigación. Primero, el reconocimiento formal de los derechos de la naturaleza en la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008. Segundo, el cambio del paradigma antropológico al biocéntrico del derecho. Y finalmente, los esfuerzos de la comunidad científica internacional y las universidades por formalizar la discusión teórica en la búsqueda del reconocimiento regional y global de los derechos de la naturaleza. En cuanto a los antecedentes de esta investigación, se centra en el primer reconocimiento formal de la naturaleza como sujeto de derecho por parte del legislador ecuatoriano. Dos, los debates y desafíos generados a partir de dicho reconocimiento en íntima relación con los argumentos a favor y en contra de dicho reconocimiento. Finalmente, el debilitamiento del ideal antropocéntrico, generador indirecto del cambio de paradigma biocéntrico, al menos en el Estado ecuatoriano. Esta investigación tiene como objetivo general proponer un marco conceptual de la naturaleza que fundamente el reconocimiento no solo como nuevo sujeto de derecho, sino también en un modo teórico filosófico. Sin embargo, los objetivos específicos de esta investigación son los siguientes. Definir cuál es el aporte constitucional sobre el reconocimiento de la naturaleza como nuevo sujeto de derechos. Revisar históricamente algunas ideas acerca de los antecedentes que motivaron el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho en el Ecuador en los últimos 28 años. Revisar algunos postulados teóricos contemporáneos acerca de lo que significa objeto y sujeto de derechos. Distinguir conceptualmente entre antropocentrismo y biocentrismo desde los derechos de la naturaleza. Distinguir conceptualmente entre los seres humanos y no humanos desde el enfoque antropocéntrico y biocéntrico. Mostrar la relevancia del reconocimiento de los derechos de la naturaleza desde la perspectiva axiológica, filosófica y política. Esbozar algunos elementos metodológicos que permitan construir un nuevo paradigma ontológico incorporando las distinciones del sujeto naturaleza. Entregar elementos adicionales de análisis del reconocimiento de la naturaleza, no solo como sujeto de derechos, sino también de forma teórico-práctica y propuesta para el futuro reconocimiento a nivel regional y global. La hipótesis o pregunta de partida es como sigue. ¿Cómo evaluar los fundamentos axiológicos del reconocimiento de la naturaleza, no solo como nuevo sujeto de derechos, sino también de uno u otro modo teórico filosófico? La metodología empleada en el desarrollo de este trabajo final de grado se encuentra precisamente dentro del contexto descriptivo y por ello utilizamos el modelo cualitativo de tipo teórico filosófico por considerar que el estudio sobre el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho es más susceptible a la descripción y análisis cualitativo que a la cuantificación. Precisamente por ello la investigación se desarrolló en tres fases diversas: previa, de campo y final. Y sin ninguna duda, transitaron unidireccionalmente, de manera que la primera es condición indispensable para el desarrollo de la segunda y la final, respectivamente. Dentro del marco teórico,
Podemos empezar diciendo que el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos no es nuevo en el campo jurídico, aunque lo parezca. Sin embargo, la relación hombre-naturaleza plantea un problema ético y jurídico cuya relevancia no debe ni puede ignorarse en la actualidad. Es una contrariedad filosófica de gran envergadura, encuadrada entre diversas posiciones epistemológicas. Además, ha sido atendido en la Constitución de la República del Ecuador del 2008 y constituye una revolución constitucional en la región, pues sin duda alguna se trata del tránsito de la visión antropocéntrica a la visión biocéntrica del derecho, que se plantea desde el sur de nuestro continente ante el eurocentrismo. Este nuevo paradigma se comienza a aglutinar todos aquellos derechos relativos a la armonía con la naturaleza, es decir, como una nueva forma de convivencia ciudadana, condición necesaria para alcanzar el buen vivir o el summa causale. A partir de dichos enfoques, se puede identificar la normativa constitucional que regula los temas de la naturaleza sobre la base de dos perspectivas, a saber, la que reconoce como sujeto de derechos, es decir, perspectiva biocéntrica, ecología profunda o radical, y la que reconoce como derechos de los seres humanos, individuales y colectivos, constituyéndose en el objeto y límite para la actividad estatal, es decir, perspectiva antropocéntrica de derechos humanos o medioambientales. Ávila Santamaría identifica una vital consecuencia del reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza, es decir, su resonancia a sujeto de derecho. Esto implica el abandono del paradigma antropocéntrico que está ligado al derecho medioambiental para de esta manera lograr el advenimiento del paradigma biocéntrico, donde el objetivo principal es que la protección de la naturaleza no se la hace porque conviene al ser humano, sino por la naturaleza en sí misma. El antropocentrismo se instituye como una perspectiva dominante en Occidente de forma utilitarista a partir del siglo XV. Desde luego el proceso de cambio cultural en Europa afianzó en esa mentalidad que ubicó al ser humano como algo externo a la naturaleza. La humanidad y el cultivo del espíritu, la cultura, la definieron en contraposición a la naturaleza, como bien dice Alberto Acosta. Las filosofías de Bacon y Descartes abandonaron la perspectiva organicista predominante en la Edad Media, donde la naturaleza era suerte de ser viviente, siendo los seres humanos parte importante de ella. Por otro lado, Zaffaroni también aborda el tema al advertir que la perspectiva que alienta los derechos de la naturaleza se aparta del medioambientalismo, lo que se asocia con la idea de que el ser humano es el único titular de derechos. Así, la naturaleza puede ser usada para vivir, pero no suntuariamente para lo que no es necesario. Stutzin también argumenta que no es suficiente reconocer a la naturaleza como un bien al servicio de los seres humanos, sino que es preciso reconocerla como sujeto de derechos. El principal argumento a favor de los derechos de la naturaleza es de orden práctico, como afirman varios autores ecuatorianos, entre ellos Ávila Santamaría y el mismo Alberto Acosta. Las proposiciones que han tomado la crisis medioambiental lo hacen imprescindibles. Hoy en día, al extraerse más materias primas de la naturaleza o elementos de la misma,
como en efecto se extrae indiscriminadamente, sin duda se produce mayor contaminación que en cualquier otro momento de la historia universal. Autores como Sempere, Lovelock, entre otros, han venido argumentando que el calentamiento y el cambio climático global es debido a las crecientes emisiones de dióxido de carbono, lo que compartimos plenamente. Existen por lo menos 4 argumentos que objetan el reconocimiento de la naturaleza como sujetos jurídicos fundados en la perspectiva antropocéntrica sintetizada por Ávila Santamaría, como la naturaleza no puede ser un fin en sí mismo, porque los fines son siempre dados por los seres humanos. Luego, la naturaleza no puede ser digna y en consecuencia no puede gozar del estatus de titular de derechos. Hemos dicho que son 4 los argumentos en contra del reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Pues bien, el primer argumento sostiene que la naturaleza no tiene las capacidades cognitivas y volitivas necesarias para tal efecto. El segundo, dado que la naturaleza no tiene capacidad para establecer contratos y contraer deberes y obligaciones, no puede tener corresponsabilidad. Por lo tanto, no debe ser considerada como sujeto de derecho. El tercero, que ello puede llevar a erigirla como un ente superior en nombre del cual se limitarían o desconocerían los derechos humanos. Y finalmente, la naturaleza es de orden pragmático, porque pone en duda su efectividad. Es decir, los derechos de la naturaleza implican limitaciones más radicales sobre el uso de los recursos o elementos de la naturaleza que los derechos medioambientales. Luego de las discusiones llegamos a las siguientes conclusiones. El reconocimiento de la naturaleza como nuevo sujeto de derecho es una realidad objetiva que permite el cambio de paradigma antropocéntrico por el biocéntrico. Para comprender esta conclusión resulta útil revisar el preámbulo de la Constitución ecuatoriana y los artículos 1, 10, 14, 71, 72, 73 y 74. En esta investigación se encontraron las nuevas conceptualizaciones y dimensiones de las instituciones jurídicas que consideran o separan, por ejemplo, los nuevos sujetos de derecho con la naturaleza, los animales, las culturas originarias y las generaciones futuras. Otra interpretación de la construcción del derecho en el ámbito del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos en la Constitución ecuatoriana tiene que ver con su aplicación y vigencia local y su proyección regional y global. Es relevante establecer que los fundamentos sobre el reconocimiento de los derechos a la naturaleza parten de un entorno construido socialmente debido a que la relación entre los pueblos amerindios y la naturaleza de ninguna manera es utilitaria, sino que es una relación de persona a persona. Por lo tanto, se mantiene la idea de que las plantas y los animales tienen su propia alma, conforme lo establece Descola. Además, salta a la vista la comprensión de los fundamentos utilitaristas, existencialista o valor intrínseco, animista y político que fueron debidamente considerados por el legislador ecuatoriano para emprender la innovación constitucional de reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos. Podemos realizar las siguientes recomendaciones. Primera, profundizar en las posibles influencias de las obras de los autores nacionales y extranjeros, tales como Acosta, Martínez, Ávila, Arias, Ramírez, Crespo, Simón, Vela, Alfaro, Gudina, Zaffaroni, entre otros, así como en la jurisprudencia o decisiones de la Corte Nacional de Justicia y de la Corte Constitucional del Ecuador y posiblemente, en su caso, latinoamericanas. Y finalmente, desarrollar con más detalle la comprensión
de los estudios realizados por varios autores partidarios de esta nueva construcción normativa constitucional a través de la introducción de una dimensión estratégica al momento de verificarse el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho realizado por el legislador ecuatoriano, que es objeto de estudio actualmente. Finalmente, proponemos una línea de trabajo empírica que estudie con detalle las relaciones entre los diferentes resultados teóricos obtenidos de nuestro modelo y el resto de obras jurídicas y políticas de varios autores consultados. El modelo propuesto en este trabajo final de grado reproduce algunas improntas observadas en las obras consultadas, pero además nos muestra otros campos emergentes que pueden servir de pista para esta investigación empírica. Entre otras cosas, nos parece interesante profundizar en el reconocimiento regional y global de la naturaleza como sujeto de derechos y tendrá obviamente como antecedentes la relevancia de esta investigación. Esto ha sido todo. De mi parte, me despido no sin antes agradecer su tiempo y atención prestada durante este video. Muchas gracias, muchísimas gracias.